Bueno, en el día de la fecha iniciaremos un tema nuevo, no muy complicado, pero que viene en el mismo sentido en matemática aplicada respecto de curvas que salen como consecuencia de la intersección de un plano con una cónica. Hemos visto circunferencia, que es un caso particular en donde la directriz de la cónica es cortada con un plano a 90 grados, caso de la circunferencia. Hemos visto recta, en principio, hemos visto asociaciones, lo que es rectas que se cortan con curvas, y ahora lo que vamos a ver es otra de estas curvas interesantes, como es la elipse. La ecuación de la elipse y cuáles son las características de esta figura geométrica. Dice que dado dos puntos F1 y F2, llamados focos, foco 1 y foco 2, se denomina elipse al conjunto de puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a ambos lados del foco es constante y mayor a la distancia entre los focos. O sea, la definición vendría a ser la escrita en este momento, en este lugar. ¿Qué dice acá? Dice, la elipse E es igual al conjunto de puntos, cualquier punto PXY en el plano, XY dado por los dos ejes ortogonales, en donde la distancia de ese punto P al foco 1 más la distancia del punto PS al foco 2, ¿sí?, la suma de las dos distancias, sea una constante y mayor que la distancia entre los dos focos, si no, no se puede cumplir de que hay un punto fuera del eje que une los dos focos. Eso no sería una recta, no sería una elipse. Entonces tienen que ser mayor o en algún caso particular igual. ¿Y cuál sería el caso particular? ¿Cuándo sería igual esta suma de distancia? Y bueno, cuando estamos justo en uno de los dos focos, pasando por uno de los dos focos. Ahí la distancia entre al foco 1 es 0 y la distancia al foco 2 es el segmento entre ambos focos. O sea, la suma de las distancias se mantiene constante en este caso y es igual a la distancia entre los dos focos. Ahora, fuera de esos puntos, se cumple que la distancia focal, o perdón, entre el punto P y la distancia entre los dos focos siempre es mayor. Esa es la cuestión geométrica matemática que nos define a una elipse. Bueno, teniendo en cuenta la definición, o sea, establecer cómo se define una elipse, hay que ver después las ecuaciones matemáticas que la representan. Bien. En ese sentido decimos, continuamos leyendo, y nos damos cuenta que, por definición, esa distancia entre los dos focos se llama 2A. ¿Sí? 2A. O sea que el valor a minúscula vendría a ser la mitad de la distancia entre los dos focos de una elipse. Esa es una definición y por lo tanto hay que recordarla para poder resolver los problemas que se plantean. Primera definición. Distancia entre los dos focos de la elipse se llama 2A. Por lo tanto, A es igual a esa distancia dividido 2. Similar al tratamiento de lo que hemos visto de la circunferencia. Bien, dice, consideremos que los focos son los puntos de coordenada F1 de menos c en x y 0 en y. Y el otro, el foco 2, es de valor c en x y 0 en y. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando que hay dos focos ya graficados ahí abajo que están en coincidencia con el eje X. Al no tener desplazamiento Y, simplemente están en coincidencia con el eje de las X. Estos dos focos se encuentran ubicados casualmente, se establece de esta manera, para entrar en un tema conocido, que está ubicado a igual distancia medido desde el centro de coordenadas sobre el eje X.
A ver, veamos qué significa esto. Siendo C este valor mayor que 0, obviamente, porque si no, F1 y F2 coinciden con el origen de coordenadas. Y el punto medio entre los focos se denomina centro C de coordenadas, en este caso, 0,0. ¿Por qué? Porque ese centro de coordenadas XY coincide, en este caso, con el centro de la elipse, como veremos seguidamente. Bien, lo hemos puesto en el centro para que no haya desplazamientos en el plano X y haya que hacer una ecuación más complicada, una ecuación general de la elipse. Por ahora estamos viendo esta simplificada, en donde su centro coincide con el centro de coordenadas. Bien, de esta manera podemos seguir definiendo las características geométricas de la elipse, como es la distancia entre los focos. Como dijimos, era 2A. En este caso, como el valor que hemos definido es C, hemos definido como valor C la distancia entre el origen y el foco 2, como la distancia entre el origen y el foco 1. Por lo tanto, en este caso vamos a hablar de 2C, no de 2A. Entonces, la distancia entre los focos la definimos como 2C. ¿Sí? Bien. La condición para que sea una elipse es que A sea mayor que C y mayor que C. Bien, si elevamos al cuadrado nos queda A cuadrado mayor que C cuadrado. El otro mayor que 0 cuadrado, mayor que 0, ya sabemos. La diferencia se la llama B cuadrado. Entonces resto A cuadrado menos C cuadrado y lo llamo a ese resultado B cuadrado. Entonces, de esa pequeña ecuación puedo despejar el valor de A cuadrado como B cuadrado más C cuadrado. ¿Bien? Haciendo una deducción se llega, por tanto, a que la ecuación de la elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde a es mayor que b y mayor que c. Esta que es la ecuación llamada canónica de la elipse con centro en el origen de coordenadas y eje focal en el eje x. ¿Sí? Eje focal. El eje focal de esta ecuación, de esta elipse, vendría a ser el eje. ¿Cómo sé yo que el eje focal de la elipse es el eje de X? Debido a que el mayor valor, si yo pongo que A es mayor que B, significa que el mayor valor en denominador está debajo de la variable X. Por lo tanto, el eje de esta elipse, el eje mayor, es el eje X. ¿Sí? Estas son condiciones, podemos decir, geométricas. O sea, no, se pueden deducir de manera matemática, no tiene sentido meter a los alumnos en esta deducción matemática, no tiene ningún sentido, pero sí tiene sentido que entendamos cómo funciona la historia. Veamos, antes de continuar con esto, antes de continuar con las definiciones de este tema, vendría bien ver lo siguiente. Como les había dicho en otro momento, hay un pequeño programa que se llama GeoGebra, que está disponible en la web, sin tanta historia, en donde podemos hacer un montón de cosas, entre otras, graficar cualquier función. Veamos si podemos graficar alguna función que tengamos por acá, alguna ecuación, perdón, que tengamos por acá, correspondiente a una elipse. Yo voy a agarrar una ecuación y la voy a poner en el GeoGebra. ¿Sí? Bien.
Ahí está. No, esto se copió otras cosas. Pero bueno, lo que me interesa es la ecuación, nada más. Pelada la ecuación, no todo esto que se copió. Bueno, ahí, no se preocupen, es que no tomó los cuadrados de las variables. La tomó como x sobre 4 más y sobre 10. Así que vamos a corregir esto, porque yo la pegué. ¿Cómo se corrige? De esta manera. Es x al cuadrado sobre 4 y es y al cuadrado sobre 10. ¿Bien? Fíjense, ahí tenemos la elipse cuya ecuación es esta. Fíjense el caso especial. Como dijimos recién, ¿el eje principal cuál es? El eje principal acá es en donde el denominador es más grande. Y correctamente se ve que es más largo el eje principal en el sentido y. ¿Sí? Bien. Entonces, el centro de esta elipse está en el centro de coordenadas x e y. ¿Por qué lo sé? Bueno, tengo dudas. Dice, el profe dice eso, pero a mí no me consta. Está bien, chicos. A mí no me consta, es razonable. Veamos a ver qué me dice, con la ayuda del GeoGebra, cómo queda esta historia. Fíjense, acá voy a hacer algo interesante. Cambio la ecuación. A ver qué me da. Se me deforma totalmente. Ay, ¿qué pasó acá? No, no era así la cosa. Ahí está. ¿Bien? Fíjense ustedes. ¿Cuál sería el centro de esto? El centro de esta elipse. Sería x igual a 4. ¿Ven? Al hacer esto, yo ya estoy mostrando cuánto varía respecto del origen de coordenadas el centro de la elipse. Lo mismo si hago acá algo similar. Ay, Dios. Disculpen, pero... Y menos 2, fíjense, al cuadrado. Bien. Ahora el centro está en la coordenada x, o sea, c, en este caso, sería, el centro de coordenadas de esta elipse sería 4 en x, 2 en y. Ese es el centro de esta elipse. Fíjense, y tenemos acá x menos 4 y menos 2. ¿Sí? Entonces, el centro de una elipse en donde encontremos la variable cuadrática x a la que suma o resta un valor sería exactamente igual a ese valor, que podemos llamarlo d, menos e, si nos apareciera. Y ese sería el centro de esta elipse. ¿Se entiende entonces? Bien. La idea es que nosotros tengamos un poco de la idea de qué es lo que pasa acá. Fíjense si voy a hacer algunos otros cambios. Yo acá pongo 40 debajo de la variable x. A ver qué pasa. ¿Ven? Cambia el largo, cambia la forma, pero el mayor denominador ahora está debajo de la cuadrática x. O sea que el eje principal o el eje mayor de la elipse coincide con x. Y se da la particularidad que el 40 se encuentra en el denominador justamente del eje mayor, cuando como es más grande 40 que 10. 40 mayor que 10 define el eje mayor de la elipse. ¿Sí? Entonces, en este caso, el eje mayor está debajo de, el valor mayor del denominador está debajo del x al cuadrado, de alguna manera.
Bien, entonces el eje principal resulta ser el eje X y el eje secundario vendría a ser Y. ¿Estamos? Bien. Entonces, estas son las cuestiones que hay que saber de una elipse para no errarle y para entender el funcionamiento correcto, verla fácilmente cómo está la ecuación esa y entender un poquito más rápido dónde está ubicado el centro, cuáles son los valores, siempre que hablemos de la ecuación canónica, ¿no? Cuáles son los valores de su centro, como el negativo en x que está al lado de la potencia x, y el negativo de y en la potencia de y nos daría el centro de la elipse. En este caso, aquí está el centro. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno, puntos característicos, los puntos donde se produce el corte de los ejes. ¿Eh? Y nada más, creo yo, sería lo que tenemos que saber básicamente de la elipse. Pero continuemos, a ver si encontramos algo que nos esté dando la razón de lo que estamos diciendo acá. Habíamos dicho entonces que la ecuación canónica de la elipse con centro en el 0, 0, que es el centro de coordenadas x e y, era y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 con a mayor que b. ¿Sí? Bueno, esta es una de las ecuaciones, esta es la otra. Aquí, si decimos que A es mayor que B, estamos diciendo que el eje principal es el eje X, como hemos visto recién, donde el mayor valor del denominador se encuentra arriba, sería su eje mayor. Bien, esta es la ecuación canónica de la elipse con centro en O y eje focal a valor I0, o sea, el eje X. Busquemos las intersecciones con los ejes, dónde se cortan con los ejes. Si y es igual a 0, x cuadrado es igual a cuadrado. Entonces, x es más menos a. Recuerden que la solución de una raíz cuadrada de un número positivo da dos valores, más menos el valor de la raíz cuadrada. Entonces, x tiene dos puntos de corte, lo cual se condice con la elipse. Tiene siempre, bueno, si se corta con los dos ejes, se corta con un eje, por lo general tiene dos veces se corta con un eje, si no, no se corta. Entonces, el vértice 1, 2 está en más menos a y 0. Ahora, si x es igual a 0, nos queda aquí cuadrado es igual a b cuadrado, entonces y es igual a más menos b, y por lo tanto el vértice 3 y el vértice 4 de la elipse está en x igual 0 sobre el eje y, a más b para arriba y menos b para abajo. Esos son los dos puntos por donde corta la elipse de origen de coordenadas 0, 0 en ambos ejes. Entonces, A se denomina semieje mayor, ¿sí? Que en realidad es el valor del semieje mayor, es la distancia entre estos dos vértices, y B el semieje menor, siendo el valor de la distancia entre estos dos vértices. ¿Estamos? C es la semidistancia focal, distancia del centro a uno de los focos. ¿Sí? Del centro, no de las coordenadas del X e Y, sino del centro de la elipse, que es el centro geométrico de la figura, punto. Ese centro la acompaña en cualquier lado del plano X e Y. Ahora, que coincida con el origen de coordenadas es otra historia. Es la ecuación esta, al no tener X ni Y, restando o sumando nada. ¿Sí? Cuando se da esta canónica, que no hay valores que sumen y resten a la variable X, al cuadrado está solita, entonces estamos hablando de una ecuación canónica de la elipse, o simplificada, podríamos decir, en donde no hay cosas raras. La tenemos en coincidencia con el origen de coordenadas, y es simétrica para todos lados, en este caso, al ser una figura naturalmente simétrica. Bien, y 2C, la distancia entre los dos focos, dijimos recién. El eje focal es la recta que pasa por ambos focos. Y en este caso, como hemos dicho, la recta X es esta. El eje focal une F1 y F2, por lo tanto, define como eje focal el eje de las X.
en coincidencia con nuestra ecuación. Bien, ahora veamos qué pasa. Observen que el centro es centro de simetría de la elipse y tiene dos simetrías, respecto al eje Y y respecto al eje X. Es lo que decíamos hace un rato cuando veíamos los dibujitos. Si en una ecuación canónica anterior permutamos X por Y, queda Y cuadrado sobre A cuadrado más X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 cuando A es mayor que B. En este caso, como dijimos, si el número del denominador es mayor debajo de la Y, entonces el eje mayor es el otro, es el eje de la Y, como está dibujado acá. ¿Ven? El eje mayor es el eje de las Y. Bien, perfecto. En este caso, las coordenadas de los vértices y focos son vértice 1, 0, A, ¿sí? Y el vértice 2, 0, menos A. El vértice 3, menos B, 0, y el vértice 4, B, 0. 0 en Y, o sea, este es el vértice 3. ¿Sobre qué eje está? Sobre el eje de las I's. Bien. X, perdón. Tenemos menos B en X y más B en X. Bien, entonces está en las X. B3 está sobre el eje de las X. Y estos son los cuatro vértices, ¿ven? Cada uno corta al eje de coordenadas. Bien. Los focos estarán ubicados, de acuerdo a esta expresión, en 0 menos C y 0, C. De nuevo, los focos están sobre el eje Y. Al revés del caso anterior, que escribíamos que los vértices estaban en el eje de las Y, en el caso este, y en el eje de las X, en este caso. Bien. Son los dos casos generales que podemos encontrar. Entonces, donde A es el semieje mayor y C la distancia del centro a uno de los focos. Como C es mayor que 0, pero menor que A, entonces C sobre A es menor que 1. Y esta ecuacióncita nos dice que eso se llama la excentricidad de la elipse y que varía entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, y ahí les doy lo que vimos recién, que es la práctica y ver los vértices al introducir una ecuación y variar los valores de A y B gráficamente en la siguiente dirección. ¿Sí? Ahí pusimos esto. Vuelvo a hacerlo. Y habíamos encontrado en 2 segundos que dibujamos acá. Habíamos dicho cuidado porque esto lo tomo como un numerito al lado de las X, nada que ver. Tiene que tomarlo como el cuadrado y uno se asegura mediante esto. Picando acá, ahí aparece nuestra hermosa elipse, que tiene centro en 0, 0, y tiene los focos de acuerdo a los valores que hemos dicho. ¿Sí? Utilizando las ecuaciones que están arriba, podemos saber exactamente dónde se encuentran los focos. Y ahí estamos viendo la ubicación de los vértices. Hicimos un jueguito, le pusimos al 40, perdón, al 4 de abajo le pusimos 40 y pasó a ser el eje mayor. ¿Ven? ¿Cuál? El mayor valor de los denominadores define arriba el eje mayor. Antes era 10 porque acá era 4, era menor, por lo tanto 10 era mayor, el eje era Y. Ahora le sacamos, lo aumentamos al denominador de X y lo transformamos en eje mayor. Y ahora lo volvemos a transformar en eje mayor a Y, porque el mayor denominador se encuentra debajo de Y. Bien. Esto básicamente lo pueden utilizar para jugar, encontrar el vértice, definir el punto, ver cómo se mueve, cuál es, bueno, un montón de cositas, de detalles como para entender el funcionamiento de una elipse. ¿Sí? Bien. Así que ese ejemplo ya hemos visto. ¿Cómo calculamos A cuadrado es igual a 10? ¿Sí? El mayor valor es A.
dijimos a mayor que b, entonces a cuadrado lo igualo al denominador mayor, a 10 directamente, entonces a es igual a raíz de 10. Y b cuadrado lo igualo al menor denominador de esta ecuación. Y por lo tanto b es igual a 2. Entonces podemos dar las coordenadas de los vértices. Acá está la parte analítica, que es lo que se le va a pedir en una evaluación posible. Determinar cuál es el vértice, cuál es la distancia focal, la semidistancia focal, etcétera, etcétera. El eje focal es el eje y, porque el denominador y cuadrado es mayor que el denominador x cuadrado. ¿Ven? Como decíamos recientemente, para hallar las coordenadas de los focos necesitamos calcular el valor de c. Como c es igual a menos b, porque acá arriba, ¿qué habíamos dicho que era c? ¿Cómo era la ecuación de c? Habíamos dicho que c, que a cuadrado era igual a b cuadrado más c. Entonces, para despejar c, pasa a b restando. Entonces, a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? A cuadrado, c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Ponemos el valor de a cuadrado 10, el valor de b cuadrado 4, que son los valores de los denominadores de la ecuación, y nos queda que c al cuadrado es 6. Por lo tanto, el foco 1 está en x, 0 y menos raíz de 6, y el foco 2 está en 0, raíz de 6. ¿Sí? Excentricidad de la elipse se calcula con la fórmula excentricidad es la razón entre la semidistancia focal c y el valor del denominador ¿cómo se llama? Del eje, el valor del eje mayor, y esa relación nos dice cuál es la relación gráfica entre 0 y 1 varía el valor de la excentricidad. Acá tenemos los focos sobre el eje y, como dijimos, no son valores tan claritos de ver porque son raíces cuadradas de 6, y bueno, ahí vemos los 4 vértices, 2, menos 2, 3, menos 3 y pico, en ambos casos. Raíz de 10. Bien. Acá vemos otro ejemplo. Hallar la ecuación de una elipse con foco en 1 menos 1, foco 2 en 1, 3, y la excentricidad E igual a 0,4. Es un ejemplo de los problemas que se les puede presentar. Resolución. Empezamos graficando los focos y el centro, que son los valores que conocemos. ¿Ven? Se grafican los focos y se determina el centro como la semidistancia entre ambos focos. Punto. Simple. No hace falta más. Y ya con eso podemos aplicar algunas formulitas. La elipse está corrida y no está centrada en 0, 0. ¿Se nota? Sí, señora. Está en 1, 1. 1 en X, 1 en Y. Ese es el centro de la elipse. Ahí está. El punto medio de los dos focos, C1, 1. Y esto lo hacemos gráficamente. O lo podemos hacer de otra forma. Buscando el punto medio entre F1 y F2. A ver. Pero podemos construir un sistema de ejes X' y Y', cuyo origen coincida con el centro de la elipse, ecuación de eje X' igual, donde Y igual a 1, ecuación de eje Y' igual, donde X es igual a 1, ese es el centro de coordenadas del nuevo sistema. Hacemos una traslación de ejes, entonces queda X' igual a X menos alfa, Y' igual a Y menos beta. Teniendo en cuenta las coordenadas del centro, X' queda como X menos 1, Y' como Y menos 1. Entonces la ecuación de la elipse en este caso es Y' al cuadrado sobre A cuadrado más X' al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Pero está corrida, entonces reemplacemos esos valores, ¿sí? Fíjense. Reemplazamos Y menos 1 y X menos 1 en las potencias cuadráticas de aquí, con esta expresión simple. X' es igual a X menos alfa, pero alfa es 1, entonces X menos 1 es lo que queda como X'. Y Y' es igual a Y menos beta, pero beta es 1. Entonces queda como Y menos 1 directamente. Mientras tanto, recordamos que C es la distancia de un foco al centro, así que C es igual a 2.
Y conocemos además que la excentricidad es 0,4 y por lo tanto la excentricidad es igual a C sobre A, y despejamos de allí el valor de A. A igual a C sobre E, 2 sobre 0,4 igual a 5. Entonces A cuadrado es 25. Calculamos B cuadrado con la ecuación, de donde salía, que era A cuadrado menos C cuadrado, y nos queda 21, siendo B el raíz de 21. Y ahora volvemos al sistema original y reemplazamos los valores. ¿Sí? Entonces, la ecuación queda como está acá. Y hemos determinado la ecuación de la elipse con centro en 1, 1 y las características del problema que nos habían dado. ¿Sí? Bien. Eso es, por tanto, lo que nosotros tenemos que aprender y entender como mínimo respecto de la elipse. De acá se hace el cálculo del centro, focos, en ambos sistemas, el X' y el Y' o el XY real, ¿sí? En donde se muestra que está desplazada. Bien. La ecuación ordinaria de la elipse, con centro en alfa beta, si el eje focal es horizontal, la ecuación ordinaria es x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si el eje focal es vertical, quedará y menos beta al cuadrado sobre a cuadrado, que es el mayor valor, y x menos alfa al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Recuerden esto, porque esto es muy sencillo, pero se equivocan mucho. Muchos se equivocan en entender que el denominador ha sido definido como la variable a, y por lo tanto, para decir que es paralela al el eje mayor es x, tiene que estar la variable x arriba. Entonces uno propone esa como ecuación y va buscando los valores y reemplazándolos. ¿Sí? Noten que como a es mayor que b, la única diferencia entre las dos ecuaciones consiste en que a cuadrado está en el denominador de x o de y, marcando cuál es el eje mayor. ¿Sí? Bien, y B a la distancia entre los vértices del eje mayor y B la distancia entre los vértices de eje menor. Faltaría decirlo, pero hay que entenderlo para no meter la pata. A cuadrado o A, el valor A como número, es la distancia entre los vértices del eje mayor, o sea, donde corta la elipse al eje mayor, y B la distancia entre los puntos donde la elipse corta el eje menor. ¿Sí? Bien. Por hoy es suficiente. Ya he subido en la plataforma el trabajo práctico número 5, que tiene en cuenta varios trabajos prácticos. No hay mucho ejercicio por hacer. Les pido, por favor, que los realicen los ejercicios y después me lo mandan, me lo suben por la plataforma como acostumbramos. Así que esto va a ser todo lo que vamos a ver hoy por el tema de matemáticas. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Yo lo voy a tener que volver a hacer todo porque no entiendo mucho lo que usted explicó, profe. Yo agarré todo el último y no No te estuve bien. preocupes, lo voy a subir en la plataforma. Estoy grabándolo, así que lo vas a tener a mano. Todos lo van a tener Yo a igual mano. estoy tratando de poder entender, viste, con videos de YouTube o de Internet para poder esquematizarlo y poder entenderlo, porque no, verdaderamente no lo vi y no puedo entenderlo todavía. Así que por eso es el retraso en la entrega de los trabajos prácticos. Bien, te recomiendo que si tienes alguna duda con respecto a los trabajos prácticos, recurras a las grabaciones que yo he puesto en la plataforma. Son grabaciones en YouTube, lo que sí tenés que tener acceso a YouTube, o sea, son videos. Ahora voy a tratar de colgar las dos cosas, un audio y un video, pero acá si no es video no se ve muy bien a veces la explicación. Entonces yo he convenido entregarles o dejarles colgados mis videos en YouTube, cosa de que el que tenga dudas no se preocupe y no me repregunte que le explique lo mismo. Sino cuando tengan tiempo, cuando por ahí muchos trabajan, no disponen de tiempo, bueno, péguenle
la vista al video y pónganse al día con los distintos temas. Algunos no los he podido grabar porque he tenido problemas, hasta encontrar una plataforma como la gente que no me genere tanto lío para grabar. Sí, porque antes lo hacía por Jitsi Meet, espectacular Jitsi Meet, pero cuando todo el mundo empezó a usar Jitsi Meet se complejizó la disponibilidad de grabadoras y bueno, hubieron varias teóricas que no las pude grabar porque era imposible enganchar una grabadora para grabar. En cambio esto lo tiene